Participe con nosotros. Bueno, y justamente Gabriel Biestro se encuentra con nosotros, diputado local del partido Morena. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, empezamos. Sí. Ayer diste una postura en torno a tu instituto político. No apoya las tareas del gobierno federal y mucho menos las del gobierno del estado. Bueno, sí, fue parte de una reflexión después de la consulta que se acabó el domingo, que sabemos que así como es un mecanismo nuevo, es algo que empieza a funcionar. Comentaba yo que faltó mucho tema de organización, de difusión. Son cosas que no se pueden dejar tan al azar, ¿no? Y te lo dice alguien que organizó el tema, por ejemplo, de las firmas, cuando recolectamos las firmas. ¿Tú te acuerdas de la consulta popular para la reforma energética? Sí. A mí me tocó iba yo una vez a la semana a cada uno de los 16 distritos que integraban el estado de Puebla. Veíamos el trabajo del avance, de la información, de la difusión, de la organización, y Puebla quedó en primer lugar a nivel nacional en recolección de firmas. Aquí no puedes tú nada más decir que bueno, que hubo otros estados peores. Creo que el presidente de la República no merece, ¿no?, ese tipo de trabajo tan al ahí se va, y sobre todo creo que el partido es un instrumento muy importante para este enlace, este vínculo y este respaldo que necesitan pues todas las políticas que los gobiernos de la 4T, como la del gobernador, la del presidente de la República, necesitan. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es el inicio de una participación ciudadana democrática. El domingo pasado yo estoy a favor de ese tema. Lo que sí no estoy a favor, 528 millones de pesos, hay que reducirlo o hay que intentar reducirlo. Y en torno a tu instituto político que no apoyó, bueno, que no salió a decirle a la sociedad, señores, vamos a votar en la consulta ciudadana, pues tiene que reflexionarse al interior, ¿no? Sí, totalmente. Para empezar, sí, es un derecho. También yo creo que podría ser tomada como una obligación de la ciudadanía el participar en estas cosas, porque fueron muchas las décadas donde se pedía una mayor participación, escuchar más a la sociedad, y hoy que se tiene, pues le toca a la gente empezar. Es poco a poco, yo lo entiendo, pero creo que no se pueden dejar las cosas a la y se va. Creo que ha habido mucha falta de tacto, de visión, no nada más en eso. Ahorita el partido necesita un proceso de integración, de unidad, de diálogo, y hubo un rompimiento, una fractura debido a muchos factores que a lo mejor con el simple hecho de haberse sentado y haber platicado con muchos de los actores se pueden solucionar. Igual, a mí te puedo decir, me acuerdo en el 2018 cuando viene todo este proceso de apertura del partido que nos tomó o les tomó a muchos por sorpresa, cuando tú sabes que se acercan muchos de los personajes de la vida política del país, o en este caso en Puebla del estado, y se tuvo que dialogar con todos aquellos que habían sido los constructores, los fundadores, claro. Y lograr que el 2018 tuviera un aterrizaje bueno, un aterrizaje suave, ¿no? Porque era por lo que habíamos dado mucho tiempo, y en este caso creo que faltó también ese afán, y como en eso, creo que faltó en esta parte de la consulta. Y el tema yo lo ponía ayer en un tuit, el tema del presupuesto. Bueno, pues si tú te pones a pensar que por 1,700,000 votos que el PRD consiguió y le dieron para 60 días de campaña 500 millones de pesos, ¿cuánto costó entonces cada voto de ese partido y cuánto costó el voto de la consulta? Si tú piensas que para 2 meses de campaña a nivel nacional le dieron esa misma cantidad también al PAN o al PRI, a lo mejor no es tanto. Creo que, y Morena fue uno de los impulsores de los que hablaba que a los partidos no se les debía dar tanto dinero, tanto, inclusive en un momento Morena renunció a las 2/3 partes de ese financiamiento, y de ahí podrían salir para eso y muchas otras consultas más. A ver, en lo que también estoy de acuerdo contigo es que muchas personas dentro de tu instituto político, dentro de otros partidos políticos, van por el cargo y no el encargo, ¿eh? Y tú así lo dijiste.
Totalmente de acuerdo. Es una enorme responsabilidad. Yo siempre lo dije que el trabajo iba a iniciar después del 2018, no era antes, digo, antes fue todo el tema de construcción, de construir un sueño, de construir un proyecto, pero hoy el tema de acompañar, de informar a la gente tiene derecho a estar informada, creo que es fundamental. Y la parte de tener un partido fuerte, sólido, que esté organizando, articulando e informando es fundamental. Gabriel, bueno, dame chance que te lleve a otro terreno, al terreno del trabajo legislativo, de la labor legislativa. Sí. Gabriel, escuchaste la nota antes de entrar, se manda una iniciativa, una propuesta de iniciativa por parte del Ejecutivo del Estado al Congreso para decir, señores, debátanla, estudienla, analícenla y en su defecto apruébese. La ley de desaparecidos. ¿Qué te parece? Bueno, creo que es algo positivo. Lamentablemente he visto que muchos actores políticos, inclusive de diputados de otras fuerzas, diputadas de otras fuerzas políticas o hasta de la misma, de Morena, se han querido subir a este tema. Yo te quiero decir algo, es algo terrible, es un flagelo, es un problema que el país ha atravesado, que no empezó hace 2 semanas, obviamente, y que creo que no es nada más el tema de una ley, creo que si algo sobra en México son leyes, claro, ¿no? Si nosotros hubiéramos sabido desde el inicio que con el simple hecho de tener una ley nueva, porque ya existen lineamientos en este sentido, se iba a solucionar el problema, ese mismo lo hicimos. Y más en una legislatura que nunca le sacó a muchos de los temas. Yo te quiero decir, por ejemplo, que Puebla es el único estado donde de verdad no existe el fuero. Si un caso como el terrible de Saúl Huerta hubiera ocurrido, él ya estaría tras las rejas si hubiera sido diputado de Puebla. No, y si existiera el fuero, aquí estaría José Juan haciendo sus maldades. Así es. Entonces nosotros hicimos, por ejemplo, eso. Hablamos de temas, tratamos temas y los aprobamos que parecían impensables hace unos años, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la ley Agnes y muchos otros, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la legislatura hizo mucho. Nos tocó un periodo con 5 gobernadores diferentes, sí. Nos tocó un periodo donde entró el COVID y por primera vez en la historia se tuvo que hacer un trabajo a distancia. Digo, creo que el Congreso cumplió en mucho, y hablo de todas las fuerzas políticas, cuando vino lo del interinato, todas las fuerzas que integran esa legislatura votamos por un solo proyecto. Entonces creo que se ha hecho mucho, creo que esto de la ley es bueno, pero también pienso que es algo que no era a lo mejor de ese carácter que algunas fuerzas políticas de manera mezquina le quisieron dar. Qué bueno que va a salir, no es algo en lo que estuviéramos en contra, al contrario, lo tuvimos siempre presente. Yo cuando fui presidente lo estuve tratando, pero obviamente es algo que, si bien sí va a ayudar a solucionar, no es algo que a partir de que se arregle, ojo, se va a solucionar a partir del día siguiente. Oye, a ver, también justamente hablando de leyes, ¿por qué en Veracruz dicen no, campanas al vuelo? Porque en Veracruz ya se avanzó en el tema del aborto y en Puebla no. ¿Qué gana más en Puebla, la moral o lo legal? Fíjate, eso está muy bueno. Mira, yo te voy a decir algo y lo platiqué con diversos actores. Yo hablé con las 2 partes del conflicto, nunca lo dejamos de hacer. Y yo siempre decía, por ejemplo, yo tengo una postura propia, ¿no? Que es a favor de las libertades, a favor de todo esto. Pero sí también yo me entiendo que como diputado soy representante de la sociedad, no solo de un sector. O sea, es un tema muy complicado y muy difícil porque no viene uno a imponer su propia visión, claro. ¿Sí? Y más en temas que dividen, que lastiman, que todavía polarizan tanto el asunto. No podemos comparar las sociedades, ni la de Veracruz, ni la de la Ciudad de México, ni la de Nuevo León con la de Puebla. Fue un tema que nosotros dijimos y pusimos todo un proceso de diálogo, de hablar, de discutirlo, y de que además yo lo dije, aquí nadie, nunca, mientras a mí me tocó coordinar mi bancada y ser presidente del Congreso, no hubo un solo diputado que estuviera presionado en ninguno de los temas. Se hablaba con ellos, hablábamos lo del fuero, hablábamos, por ejemplo, la ley electoral, que nos decían que nos estábamos dando un tiro en el pie, pero que todos y cada uno de los diputados y diputadas siempre fue
sobre todo en mi bancada, un tema de convencimiento. Y en estos temas como los del aborto, no se iba a presionar para ningún lado. Es más, yo era de la idea de que cada quien votara a favor o en contra de manera secreta, porque era un derecho que los diputados y diputadas tenían. Entonces, así como yo puedo estar a favor de esto, también estoy a favor de que soy un representante de toda una sociedad, no solo de una parte. Ya el tiempo del activista está en otro lado. Ahorita era representar a la sociedad en un momento además que nos tocó una legislatura muy complicada por los temas del COVID, por el tema de esto que te decía de los 5 gobernadores, sí, y que todo debe ser tomado de acuerdo a cómo los tiempos se vayan dando. Cuando yo hablé con las compañeras que fueron a la toma del Congreso y les decía, bueno, pero también ¿qué se ha hecho para que las condiciones estén dadas? ¿Cómo han hablado con la sociedad? ¿Cómo se han acercado? Nosotros también venimos de un proceso de más de 10 años de ir a tocar las puertas, de repartir un periódico, de hablar de Andrés Manuel López Obrador, de decir qué es lo que estaba pasando. Y las condiciones no eran las mismas que había en 2006, que en 2012 o que en 2018. Yo les decía, bueno, ¿y ustedes qué han hecho también para concientizar a la gente? Entonces, en temas tan delicados, lo mejor es llevar todo un proceso donde toda la sociedad esté incluida, donde toda la sociedad esté escuchada y que cuando las condiciones, no hablo nada más inclusive de la gente, sino de los propios diputados y diputadas que integraban mi propia bancada, estuvieran en condiciones de poderlo discutir y de que pudiera ser aprobado. Y te digo, yo estoy a favor de esto y no a favor del aborto, estoy a favor de las libertades, estoy a favor de que no se imponga un tema, pero no venimos nunca a mayoritear o imponer absolutamente. Estoy hablando con Gabriel Biestro, diputado local por el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Diputado, pues ya se termina esta legislatura, la 60. ¿Cómo esperas? Bueno, primero, ¿cómo la terminan? ¿Cuál es el calificativo? ¿Cuál es la calificación que le das? Yo creo que va a ser una legislatura trascendente, totalmente, ¿no? Llegamos en un momento muy crispado políticamente, veníamos de todo el fraude electoral que estábamos peleando, discutiendo en tribunales, luego viene todo este tema del accidente, de la elección, del interinato, de la nueva elección, y después todo un proceso al interior del Congreso para reformarlo. Te quiero decir que el Congreso yo lo dejé como, y sigue estando como el Congreso que menos le cuesta a su ciudadanía, de todo el país, el Congreso de Puebla es el más austero. Yo todavía antes de irme le reduje la mitad al capítulo 5,000 y la mitad al 3,000, o sea, lo más austero que se podía, sobre todo por los tiempos. Fuimos el único Congreso de estados, local, el único Congreso local que no tuvo una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación. Y mira que están filosos, porque hasta el aeropuerto en Nuevo le hicieron observaciones. Nosotros la única observación fue que todo había habido un manejo totalmente transparente, totalmente responsable. Se acabaron el cochinito legislativo. A cada diputado en legislaciones anteriores les daban más de $1,000,000 al año si se portaban bien. Más los bonos, más las gasolinas, más los celulares, eso se acabó para siempre. Y además te digo, un Congreso que supo adecuar la ley, no frenar el trabajo, hicimos lo del fuero, hicimos la nueva ley de educación, prohibimos los cortes de agua y drenaje para la gente que estaba atrasada en el pago del agua, y esto en vías de ver el tema, todo este tema de la privatización que dejaron tan amarrado, todo este tema de lo del agua. Entonces, se hizo muchas cosas, te decía yo, por ejemplo, el tema de la reforma electoral. Hicimos una campaña más austera que durara un mes, y si tú fuiste por ejemplo, a Cuernavaca, a México, a Pachuca, todas las ciudades de esos estados estuvieron inundadas de propaganda, inundadas de contaminación visual, y Puebla estuvo limpia, sus camiones, su mobiliario urbano. Entonces hicieron muchísimas cosas. Considero que fue una muy buena legislatura. Repito, el tema de la paridad total, todos los temas de violencia de género que cumplimos con el tema de la alerta, con eso y más. Y que sufrieron al interior del Poder Legislativo. Así es. Y aún así se sacó todo esto. Este tema, por ejemplo, nunca había habido una secretaria general del Congreso desde su existencia que fuera mujer. Nunca la mesa directiva del Congreso la había presidido una mujer, y nunca
una mujer, como hoy es Nora Merino, había presidido el Congreso del Estado ¿qué son? En 180 años, 200 años, nunca el Congreso del Estado había tenido una mujer. Entonces, en temas de protección o de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, en temas de paridad, en temas de libertades, y en temas políticos, bueno, yo me fui en la última todavía con el tema todo también polémico de la prohibición, por ejemplo, de los cañones antigranizo, ¿no? Entonces se hizo, creo que mucho, fue una legislatura muy intensa, pero que creo que cumplió. Obviamente hay muchos sectores, hay muchas cosas, hay muchos temas. Te quiero decir que yo fui un diputado que no hubo una semana que no estuviera en la calle yendo a las colonias, yéndome a presentar. Que muchas veces le dices a la gente, ¿quién es tu diputado? ¿Quién sabe? Ni lo conozco ni me interesa. Entonces abrimos las puertas del Congreso que la gente pudiera ir, pero a quien no podía ir, empezamos a ir los diputados, todos o la mayoría, a ir a ver a la gente, a presentarnos y a ponernos a la orden. Entonces, una legislatura diferente de la cual yo estoy muy orgulloso de haber formado parte. La 61, viene plural, pero ¿vendrá democrática? Yo creo que sí, los mecanismos están dados, volvemos a lo mismo. Tú viste ahora este proceso electoral donde la ciudadanía, utilizó su voto y supo en gran parte, por muchos, cómo usar el voto, cómo hacerse escuchar, cómo premiar, cómo castigar también. Y creo que en ese sentido el presidente obtuvo un voto de confianza para el Congreso Federal, el gobernador obtuvo un voto de confianza en el Congreso local y los mecanismos democráticos creo que se fueron dando. Hay voto cruzado, claro. No se ve un voto, no se ve una operación del gobierno con los trabajadores, con las enfermeras, con todo eso. Creo que se vio bien y hoy creo que va a haber una legislatura sí democrática, porque ya desde la 60ª así lo fue, y en momentos muy, muy, muy complicados de nuestra historia. Perfecto. Ahora, ya para finalizar, diputado Gabriel Biestro, ¿cuál es el futuro inmediato de Gabriel Biestro? Bueno, pues seguir trabajando. Yo, salvo estos años del 2018 al 21 que fui diputado, desde el 2010 no hubo un año que no estuviera yo metido en las actividades del partido, desde que tuvo sus asambleas constitutivas, como esto que te decía de la recolección de las firmas, todo este tema de la organización del partido y del obradorismo, porque yo entré a Morena inclusive antes de ser partido. Entonces, seguir en eso. Yo creo que este trabajo de transformación ahí está, y desde donde me toca estar, porque luego me dicen, oye, ¿y te vas a ir al gobierno, te vas a ir al partido? Desde donde yo esté. Yo te lo pregunté aquí, vía telefónica, sí. Que ibas a movilidad y transporte. Ah, sí, decían de lo de movilidad. Donde sea, te puedo decir que voy a seguir con esa misma ruta, y te lo puedo decir abiertamente, una conducta intachable, y sobre todo poniendo siempre los principios, los valores, y este sueño de transformación por delante. Hemos estado más tiempo, yo creo que sin puesto que compuesto, entonces es de donde toca estar, y sea el partido, sea el gobierno, o sea desde fuera, o sea desde donde sea, decirte que lo que sí es que le vamos a echar todo para adelante en la construcción de este sueño. Gabriel Biestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nos estamos viendo en el camino. Claro que sí, también muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, a todos los que me han estado invitando, tanto aquí en la capital como en el interior del estado, que me mandan mensajes. Muchas gracias, e igual decirles que todo lo que llegue, que va a ser para bien, va a ser para construir. Gracias. Perfecto, gracias. Gabriel Biestro justo estuvo con nosotros.